Meditemos juntos esta mañana bajo el pensamiento: si dejas de verlo, te hundes. Si dejas de verlo, te hundes. El apóstol Pedro, quien aparece en escena en este pasaje, hizo muchas cosas por las cuales se le puede culpar o por las cuales se le puede señalar. El apóstol Pedro tuvo muchas acciones que fueron notorias. El apóstol Pedro era un hombre resaltante, un hombre que actuaba muchas veces sin pensarlo, pero muchas veces mostrando ese fervor, ese amor, esa devoción por el Señor. Y una de las hazañas del apóstol Pedro, cuando Jesús pregunta a la gente: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sí o no que la mayoría somos buenos para decir lo que otro dice, y repetimos lo que otro dice. Y empezaron los discípulos a decir: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas que ha venido. Y la pregunta se vuelve más personal de Jesús. Y le dice: está bien lo que la gente dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Aleluya. Y ahí, al igual que nosotros, la pregunta se vuelve un poco más confrontativa. Y nosotros a veces podemos decir: es que fulano dice, pero nunca decimos nosotros decimos esto y esto. El apóstol Pedro, sin titubear, sin pensarlo dos veces, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Ahora, esas acciones del apóstol Pedro hicieron que pusiéramos nuestros ojos en él. Resaltaba, pero a veces también fue criticado, cuestionado por acciones que reflejaban en parte, dije, el amor, la devoción y el deseo de servir al Señor. Algunos su actuar impetuoso lo catalogan o lo calculan como cobarde en algunas situaciones, que después de decir una cosa hace otra. Por ejemplo, cuando Jesús dice que va a ser entregado y él dice: Señor, si no es posible la cárcel, también a la muerte iría por ti. Esas palabras de Pedro no eran mentiras, eran una realidad. Pero el problema es que tenemos una carne débil, una carne frágil, que nuestro espíritu quiere, pero la carne se opone. Por ejemplo, cuando aquí se anuncia que hay ayuno, nosotros decimos por dentro: es mi oportunidad para ir a adorar al Señor, voy a ir. Pero cuando se llega el día, la carne nos traiciona, el café con pan nos traiciona, y resultamos que no venimos. Y no es que no quisiésemos venir, no es que no fuese verdad que estábamos dispuestos, pero la carne nos traiciona. El apóstol Pedro de la misma manera le dice a Jesús: si es posible hasta la muerte, iría por ti. Esas palabras eran verdad, pero su humanidad le traicionó. Gloria a Dios. Ahora, recuerde cuando Jesús ha sido arrestado, cuando Jesús está en el juicio ante Pilato. Pedro estuvo lo más cerca posible que podía estar del Señor. Aunque sea ahí escondido, aunque sea ahí, él estaba tratando la manera de estar cerca. La pregunta es: ¿dónde estaban los demás discípulos? Amén. ¿Dónde estaban los demás discípulos? No estaban ahí. Él estuvo tan cerca como pudo estar. ¿Se recuerda en la transfiguración cuando aparece Elías y Moisés? Y la confesión o la decisión o la sugerencia de Pedro no fue muy sabia. Pero ¿qué le motivó a él? La devoción al Señor. Y él le dice: Señor, bueno fuera para nosotros hacer 3 enramadas, alabado sea Dios. Entonces, la devoción de Pedro le llevaba a acciones que lo llevaban a resaltar, a ponerlo en el ojo del huracán, como decimos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, y yo hasta me imagino la escena de Pedro: encoge los pies. Señor, le dice: jamás me lavarás los pies. Él no lo hace por arrogancia, él no lo hace porque no se quiera someter, porque Jesús le dice: si no te lavo los pies, tú no tienes arte ni parte conmigo. Y él responde más adelante: no me laves solo los pies, lávame hasta el alma. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿A cuántos Dios nos ha lavado hasta el alma? Aleluya. Ahora, vemos en primer lugar la reacción inicial de Pedro. Pedro está en una situación en medio de una tempestad
Y de repente aparece un personaje en escena. Y los discípulos se quedan asustados, admirados, y entre la niebla y la noche, tratando de adivinar quién era el que venía, si era un fantasma, si era una visión o qué era. Pero Pedro, al saber que Jesús les dice: tranquilos, tengan ánimo, soy yo. Pedro, inmediatamente, aquella reacción: Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya a donde estás tú. Gloria a Dios. Mire, el amor de un discípulo por su Señor, el amor de un cristiano por su Señor, no mide fronteras, no mide caminos, no mide obstáculos. Si usted sabe que Dios va a estar en este culto, usted hace todo lo imposible por venir a este culto. Alabado sea Dios. Entonces, la reacción de Pedro, confiando en Jesús, y le dice: Jesús, manda. Y le dice Jesús: ven. Y Pedro comienza a caminar. Pedro comienza como nosotros al principio de la vida cristiana. Oiga, ¿no se ha fijado usted en un recién convertido? Un recién convertido es que quiere estar en culto todos los días. Él canta todos los días de culto. Él está en todas las actividades de la iglesia y con aquella actitud, con el entusiasmo. Pero el problema es cuando el tiempo empieza a pasar y el tiempo nos pasa factura a nosotros. El acomodarnos nos pasa factura a nosotros. Entonces, hay circunstancias en las que confiamos en el Señor ciegamente, totalmente. Y si el Señor dice ven, y nosotros vamos. Si el Señor dice esto, nosotros lo creemos. Amén. Porque muchos de nosotros, quizás no todos, pero la mayoría, hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto la provisión de Dios. Qué maravilloso es cuando, no por la enfermedad, pero estamos enfermos y doblamos nuestras rodillas o doblamos nuestra alma, inclinamos nuestro clamor y le decimos: Señor, yo confío en que usted puede hacer la obra, yo confío en que usted puede sanarme. Y no pasa mucho tiempo cuando Dios ha hecho la obra. ¿Por qué pasa eso? Porque le creemos ciegamente al Señor. Aleluya. Entonces, hay circunstancias, mis amados, en las que confiamos en Dios ciegamente, pero es que a veces nosotros confiamos en las cosas pequeñas en el Señor, en las cosas cotidianas del Señor, y decimos: bueno, Dios puede poner el pan en la mesa todos los días. Dios puede hacerlo. Dios provee esto y provee mañana. Dios hará salir el sol mañana. Y confiamos en eso, pero luego llegan algunas circunstancias más fuertes y empezamos a dudar del Señor. Es que Dios puede sanarme de una gripe, pero no puede sanarme de un cáncer. Dios puede sanarme de un dolor de cabeza, pero no puede sanarme del artritis, del ácido úrico, de un problema de los órganos. Y empezamos ya a tambalear. Porque cuando vemos la provisión, vemos que es cosa normal para nosotros. Pero luego empieza los fuertes vientos, la fuerte tormenta a levantarse. Gloria a Dios. El apóstol Pedro comienza a caminar, y mientras la mirada de Pedro estaba en Jesús, él caminó sobre las aguas. A él no le importó que la barca se moviera por un lado y otro. A él no le importó que las olas se levantaran de tantos metros, que el viento soplase. A él no le importaba nada. ¿Por qué? Porque estaba mirando al Señor de señores. Alabado sea Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Si me pudieran palmas. Gloria a Dios. Entonces Pedro empieza a caminar, pero a medida Pedro se da cuenta de que está caminando sobre las aguas, ya no es la fe la que está activa, sino que es la razón. Y dice: ¿cómo es posible? Nadie puede caminar sobre el agua. Y su fe, ¿qué pasa? Empieza a debilitarse, empieza a desmayar, empieza a quebrarse. ¿Por qué? Porque su fe ha sido enfrentada con vientos fuertes. Porque su fe ha sido confrontada por las olas. Porque su fe ha sido confrontada por el miedo. Mire, una persona amedrentada. Ay, hermano, usted le dice: queremos hacer esto. No, ¿para qué? Y no será muy peligroso, y no será muy difícil. El Señor me llamó a mí a predicar cuando la cosa no estaba fácil en el país, andar para arriba y para abajo. Y yo tenía un pleito con el pastor porque no me dejaba salir a predicar, porque claro, uno cuida a sus ovejas.
Me decía, hijo, pero es que la situación está peligrosa. Más si le mencionaba una comunidad donde estuviera recio el asunto. No, hijo, fíjate de que es que ahí está peligroso. Llegamos un día y le dije, pastor, usted se lo encargue de decirme sí o no, y lo demás que se encargue el Señor. Amén. Pero si el miedo nos domina, podemos decir, no, es que ahí está peligroso, es que ahí son enemigos del evangelio, es que ahí no quieren saber de nosotros, es que eso está difícil, es que eso, y el miedo se apodera de uno y todas las cosas le parecen imposibles. Gloria a Dios. Entonces hay gente que su fe es sencilla, es frágil, que cuando está el mar en calma, él avanza. Cuando los dólares están en nuestra bolsa, en nuestra cuenta, damos gloria a Dios. Cuando la nevera, la mesa está llena, el negocio, la familia está lleno bien, oiga, hasta brincamos dándole gloria a Dios. Pero cuando empiezan a faltar los dólares, cuando empieza a faltar la salud, cuando empiezan a venir los problemas, cuando empiezan a venir las olas, se quiebran, gloria a Dios. ¿Sabe por qué se quiebra? Porque dejamos de ver a Jesús, porque dejamos de ver al Señor. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En otras palabras, Dios no cambia. La iglesia se pregunta, ¿y por qué ya no se ven los milagros de ayer? ¿Por qué ya no se ve el mover de ayer? ¿Por qué no se ve la manifestación del Espíritu Santo como hace 30, 40 años? ¿Por qué? No, Dios no ha cambiado. Hay una iglesia que ha cambiado. Hay una iglesia que quiere hacer ella lo que quiere y no dejar fluir el poder del Espíritu Santo, porque condicionamos a Dios, porque vamos a entrar hasta ahora y salir hasta de hora. No, cuando venga este lugar de la libertad del Espíritu, que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. Alabado sea Dios. Y vivimos muchas veces del recuerdo de lo que ha pasado. Yo cuando los ancianos me emociono cuando cuentan esas experiencias. Yo he tenido experiencias maravillosas también, pero cuando me dicen, yo me emociono y le digo, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. ¿Y por qué entonces, hermano, no hay milagros? Porque dejamos de ver a Jesús, porque dejamos de ver al Señor. Oiga, cuando vayamos a orar por un hermano, oremos en el nombre del Señor. Hagamos lo que la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Pero ¿cuál es el bendito problema que tenemos hoy? Yo he regañado a un montón de gente que a veces me acompaña a orar, y es la última vez que lo llevo. Después de que oramos, hermana, tómese tal pastilla, vayan de tal doctor. Yo no estoy en contra de la ciencia, pero si usted me llamó a que ore por usted, es porque usted cree que Dios le puede sanar, y Dios le ocupa que le ayude, Dios le ocupa el intermediario. Dios tiene poder para sanarlo. Alguien dijo amén en esta hora. Alabado sea Dios. Yo tengo un problema con los medicamentos. Muchas veces ya he estado tirado en la cama y mi esposa me dice: tómese esta pastilla con fe. Mi hija, le digo, si tengo fe no ocupo esa pastilla. Amén. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enfermamos? Acudir al doctor. Diga, no es malo, pero ¿a quién debemos acudir primero los creyentes? Cuando ya el doctor dice: mire, coma lo que quiera, haga lo que quiera, disfrute la vida, porque 2 meses le quedan. Ahí decimos, el Señor tiene la última palabra. Pero ella fue por todos los médicos de Ciudad Barrios. No, Dios tiene la primera y también tiene la última palabra. Entonces, cuando usted esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Hoy nos toca adivinar, pedir revelación para saber quién está enfermo, porque no llaman. ¿Y sabe por qué no llaman? Porque no tienen la fe de que Dios les puede sanar. En una oportunidad andaba por allá por Olomega y me apretó una enfermedad estomacal y calentura que yo sentí que así estaba la señora aquella, cerquita. Amanecí que me moría, y con el poquito aliento de fuerza que tenía, escribo al grupo de la iglesia: hermanos, estoy gravemente enfermo, por favor oren por mí. Inmediatamente yo en la hamaca me puse a orar. Hermanos, para la gloria del Señor, no pasaron 10 minutos cuando mi fuerza fue recobrada. Yo sentí el respaldo de Dios, porque hay una iglesia clamando, hay una iglesia que cree. ¿Cuánto da gloria al Dios de los cielos? Porque hay una iglesia que cree todavía. Entonces hay momentos donde el viento azota, las olas llegan, y entonces, mis amados, nuestra fe se pone a prueba.
Muchas veces nos identificamos con Pedro. No es que no confiemos en el Señor, es que confiamos poquito. Bajamos las revoluciones. Yo quiero decirle a usted que se pregunta por qué tanta prueba. ¿Para qué las pruebas? ¿Sabe para qué son las pruebas? ¿Para qué se mete el oro al juego? Para probarlo si es oro fino, para que salga más reluciente. Las pruebas en el cristiano es para probar si son verdaderamente creyentes. Hay un montón de gente que el primer viento se fue de la iglesia. Todavía no había conocido al Dios verdadero, porque su mirada no estaba en el Cristo de la gloria. Hay un montón de gente que se decepciona porque el pastor fulano cayó, el copastor fulano pecó, el diácono, el líder falló y se decepciona. ¿Sabe por qué se decepciona? Porque su mirada está en el pastor, en el líder. No, nuestra mirada no debe estar en los hombres, porque los hombres fallan, pero hay uno que no falla. Ese se llama Jesús de Nazaret. Vamos, dale gloria a Dios. Entonces muchas veces nos pasa como Pedro, apartamos la mirada de Jesús. Y cuando apartamos la mirada de Jesús, tenemos problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos momentos? Fortalecer nuestra fe. Yo no estoy de acuerdo en que los creyentes en medio de la prueba anden llorando en el vecino. No. Hay un lugar donde nuestras lágrimas valen, y en la presencia de Jesús. Si usted siente que se quiebra, que se rompe, que se debilita, que no aguanta más, váyase en lo secreto, que su Padre que le oye en lo secreto le recompensará en público. Alabado sea Dios. No es malo decirle: Señor, no puedo más, se me acabaron las fuerzas. No es malo. Grandes hombres de la Biblia como Elías se debilitaron, se cansaron, se frustraron, pero Dios le fortaleció. Alabado sea Dios. El mismo Pedro, mis amados, fue su fe quebrada, demolida, pero se restauró en el Señor. Ahora, en segundo lugar, la duda lleva al hundimiento. La duda, mis amados, lleva a hundirnos. ¿Y sabe qué demuestra cuando nos hundimos? Que la falta de fe puede llevar a la pérdida de la estabilidad y la seguridad. Cuando nuestra fe está fortalecida, nos sentimos estables, nos sentimos seguros. El diablo puede andar como león rugiente buscando a quien devorar, pero a nosotros no nos aflige eso, porque estamos seguros en las manos del Señor. El problema es cuando la fe se nos quiebra. Un chuchito está bullando fuera de la casa y nos arropamos pie a cabeza y casi nos persinamos. Santo poder de Dios. Yo tenía un amigo que cuando los perros aullaban se embozaba pie a cabeza. Y le digo yo: hijo, a los demonios no los detienen las paredes. Los demonios no ocupan que le cerré la puerta contra ellos, no ocupan. Ellos pasan por las paredes, no hay problema. A los demonios no los detiene la cabeza de ajo, la herradura y un montón de mañosidades que tiene la gente. No los detiene eso. ¿Sabe qué detiene al diablo y sus demonios? La presencia de Dios en su casa. Donde hay una fe fuerte, donde hay una fe inquebrantable, ahí no puede llegar la presencia del enemigo, porque ya está la presencia de Dios. Entonces, cuando permitimos la duda, mis amados, empezamos a hundirnos. Mire, hay gente que empezó como Pedro con todo. Se tiró de la barca y empezó a caminar para donde Jesús. Y el problema es que cuando agarramos las cosas así a la ligera, la carrera, que queremos llegar allá de un salto, no pasamos el proceso. Y cuando no pasamos el proceso, no fortalecemos nuestra fe. Cuando nos brincamos las pruebas, los obstáculos, las olas, no agigantamos nuestra fe. Las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Quién tiene más de 20 años ser cristiano acá? Levante la mano. Yo creo que no es el mismo como el día que vino aceptando a Cristo. Al principio nos volteaban a ver medio malo. Bueno, los hermanos que ya a veces no miramos y sin lente, medio raro, me vio mal y ya empezamos a llorar nosotros. Es que el hermano no me saludó y yo ya no voy y ya. Hoy no, hombre, hoy nos dicen lo que quieren y nosotros: Cristo vive y voy a adorar al Señor. Se levanta el diablo, se levanta el demonio. Yo no me detengo, yo voy a adorar el nombre. ¿Cuántos venimos a adorar el nombre del Señor? No importa los obstáculos.
Pero el problema es cuando permitimos la duda en nuestra vida. Empezamos a tambalear, empezamos a flaquear. Cuando dejamos de ver a Jesús, nos metemos en problemas. ¿Sabe? En una oportunidad había un joven en la iglesia que le dice al pastor: me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas? Que aquí hay un montón de gente chismosa metida, un montón de gente aquí y allá, y es que no, yo me voy de aquí. Y el pastor le dice: está bien, pero antes que te vayas, haceme un favor. Dale 3 vueltas al templo con esta candela, que no se te vaya a apagar porque tenés problemas. ¿Está bien? Y empezó aquel cubriendo la llama de la candela. 1, 2, 3 vueltas. Vaya, pastor, aquí sale. Y el pastor le dice: ¿quién estaba en la esquina tal? ¿Y qué voy a saber? No es que venía cuidando la candela que no se apagara. ¿Qué es lo que estaban hablando los hermanos en la puerta? Pastor, si yo no me fijé en eso, yo venía cuidando que esta llama no se apague. Aleluya. Y le dice el pastor: así mismo debes de ver a Jesús. Cuando vemos a Jesús, no vemos a la gente que está de balde. Cuando vemos a Jesús, no vemos los pecados ajenos. Cuando vemos a Jesús, no nos importa nada más, porque nuestra mirada está en el Dios de los cielos. ¿Cuántos siguen teniendo su mirada en ese Dios maravilloso? Aleluya. ¿Cuándo nos hundimos? Cuando suplantamos a Jesús por alguien o por algo más. Esta mañana usted debe hacer un examen a su corazón. ¿Cuál es la prioridad en su vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? Amén. No le vaya a pasar como el pastor Wilber, el primer motor de lancha que compró. Y estaba nuevecito. Y los hermanos: Cristo viene, Señor. Espérate un ratito, quiero disfrutar el motor. ¿A dónde está su mirada? Si usted me pregunta hoy, si Cristo viniera hoy, ¿y que quede todo eso? Amén. Hay que quede eso, no es problema. Que lo disfrute quien se quede, pero yo me voy con el Señor. Entonces, cuando apartamos nuestra mirada de Jesús y lo suplantamos por algo más o por alguien más, allá hay problemas. Mis amados, nosotros no debemos ser idólatras. Idólatra es confiar en algo que no es Jesús. No, usted no puede decir: a nombre, si el pastor Wilber de San Luis de la Reina viene y me pone la mano, voy a ser sano. No, es Jesús el que sana. No importa el que ore, es Jesús el que tiene el poder. Entonces, cuando suplantamos a Jesús por algo más, entonces nos hundimos. Cuando usted deja de ver a Jesús, se va a hundir. ¿Qué debemos hacer entonces cuando siento que me hundo? Imitar a Pedro. Mire, y a mí me llama la atención, porque el que se está hundiendo no es un abogado, no es un doctor, no es un licenciado, es un pescador el que se está hundiendo. Amén. Y yo le digo, para que un pescador se asuste en medio del lago, eso no debe estar fácil. Amén. Esa tormenta no debe estar sencilla, porque él está acostumbrado a andar en ese tipo de situaciones. Entonces no es para que se alarme. Se puede asustar un abogado, que casualidad que lo anden metido en el agua, pero un pescador, para que se asuste, ahí debe estar seria la cosa. Pero me llama también la atención que Pedro, sabiendo nadar, no acude a su fuerza. Ya aprendió la lección. Pedro ya aprendió la lección. Él puede nadar, pero no acudió a su esfuerzo, no acudió a sus conocimientos, tampoco intentó regresarse a la barca, a su lugar de comodidad, a su lugar seguro, sino que en vez de eso, al verse que se iba hundiendo, dijo: Jesús, sálvame que perezco. Ay, santo poder de Dios. ¿Qué debo hacer cuando me hundo? ¿Qué debo hacer cuando siento que el enemigo está ganando ventaja? Clamar al Señor. Mis amados, no estamos exentos a las tentaciones, no estamos exentos a las pruebas, pero no debemos quebrarnos a la primera. No debemos dejarnos morir a la primera tentación, a la primera prueba. Debemos clamar al Señor. Debemos: Señor, sálvame, ayúdame. Entonces Pedro lo primero que hizo es clamó a Jesús. ¿Y sabe qué hace también? Reconoció su necesidad y la autoridad de Jesús. Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad. Somos frágiles, somos débiles, pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. En nuestras fuerzas sería imposible,
pero en la fuerza de Dios es posible. Entonces debemos hacer lo mismo que hizo Pedro, reconocer nuestra necesidad. Pero hay gente que se está hundiendo, fíjate, no quiere. Mamá le dice, pues te llamo a los hermanos que oran. No, yo espero no haya de esos acá. Tía, le llamo al pastor que no. ¿Para qué? Si no ha venido antes, que no venga. Se está hundiendo y no quiere clamar al Señor. Amén. Hay gente tan fresca que está en una gran necesidad y uno dice, hermano, ¿quiere que vayamos a orar? No, ahí le aviso. Alguien dice por ahí que el que se muere por su gusto, que lo entierren en bicicleta. No, esa es parte del orgullo. El cristiano no debe ser así, debe reconocer su necesidad. Yo no concibo que en la iglesia haya un miembro que esté pasando necesidad y no tenga la confianza de decirle por lo menos a otro, hermano, fíjate que hoy no tengo para las tortillas. ¿Usted cree que no va a haber alguien que le ayude? Amén. No es posible que alguien esté pasando por una necesidad a tal punto que digan, no. Somos una familia en el Señor. Somos una familia, debe haber esa confianza. ¿Usted cree que a mí me faltaba un par de dólares? Hermano Ángel, 20 pesos ocupo. ¿Usted cree que no me lo va a dar? Si me lo da, hombre, estoy seguro. Pero podemos pedir más, para cierto. Entonces debe haber esa confianza, reconocer nuestra necesidad y también la autoridad del Señor. Oiga, debemos recordar que Jesús tiene la autoridad para calmar el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este hombre?, decían sus discípulos, que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es Jesús, ese es mi Dios, ese es el Dios nuestro. Alabado sea Dios. Oiga, la poca fe, en tercer lugar, te nubla la visión. El Señor reprende a Pedro suavemente y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya habías caminado, ya habías dado los primeros pasos. ¿Qué te sucedió? Gloria a Dios. Entonces la poca fe hace que no veamos con claridad el poder de Dios. Las dificultades, los vientos, las olas, las pruebas, la nieblina que hacen las olas ciega nuestra mirada. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde quedó aquel creyente que creía en Dios a ojos cerrados? Que creía en Dios, gracias Señor, que creía en Dios ciegamente. Pero llega, mis amados, las situaciones adversas y nos doblegamos, nos quebramos, y esa poca fe hace, mis amados, que no veamos con claridad al Señor. Luego empezamos a dudar, ¿y será que el Señor está conmigo? ¿Y será que el Señor me oye? Si usted de los que le dicen, hermano, oren por mí, pues tal vez el Señor te les oye, yo les ruego en el nombre de Jesús, se reconcilie, porque mi Dios tiene la capacidad para oírme a mí, para oírlo a ustedes, para oír a todo el mundo al mismo tiempo. Y si usted dice que Dios no me oye, está diciendo, mi Dios es igual que un ídolo que no puede escuchar. Mi Dios sí oye. Pero la duda nos empieza a nublar nuestra vista y podemos decir, a ver si el Señor podrá sanarme de esto. Entonces, la duda de Pedro revela que su fe no era lo suficientemente fuerte para mantenerlo firme en medio de una tormenta. Nosotros debemos examinarnos y preguntarnos, ¿será que al enfrentarme a una prueba de este tamaño voy a mantenerme de pie? ¿O será que condicionamos nosotros al Señor y decimos, mientras no pase esto, yo sigo sirviendo al Señor? Mucha gente condiciona al Señor y, Señor, si me haces esto, te sirvo. Si me haces esto, te adoro. Si me haces esto, te canto. Usted está equivocado. Al Señor no se condiciona. Al Señor se le ama porque Él nos amó primero. Al Señor se lo sirve porque Él nos vino a servir primero. Alabado sea Dios. Dale fuertes y aplausos al Señor. Cuarto lugar y último lugar. ¿Cómo le dije que era el pensamiento? Si dejas de verlo, te hundes. Apartar nuestra mirada de Jesús trae grandes consecuencias. Usted no ocupa ir hasta San Luis o Ciudad Bar. Aquí mismo usted tiene testimonio de gente que apartó su mirada del Señor y no le está yendo bien. Si alguno vive, todavía tiene esperanza.
Pero muchos se han ido sin Dios, sin esperanza. ¿Sabe por qué? Por apartar su mirada del Señor. Apartar nuestra mirada de Jesús trae grandes consecuencias. Mis amados, como dice el profeta, el que encuentre este camino, por tonto que sea, no se apartará de él. Y echémosle una mirada a nuestra vida anterior sin Cristo. Y échale una mirada a la vida de hoy. Amén. Muchos este día ya estaban bien mal ahí en las calles. Ya habían peleado, macheteado al primero a esta hora. Pero Dios nos tiene aquí bonitos, bañaditos, aperfumaditos, en un ambiente precioso. Pero el apartar nuestra mirada de Dios trae grandes consecuencias. En primer lugar, se pierde la dirección divina. El hombre sin Dios camina sin dirección. El hombre sin Dios camina sin sentido. Y uno se admira de la gente que ha estado en la iglesia, Dios la ha bendecido, y luego apartan su mirada y van en picada. Van en decadencia, en problemas. ¿Por qué? Porque no hay dirección. La gente amanece, anochece, no sabe dónde está, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Pero nosotros tenemos la dirección de Dios. Desde que amanece sabemos dónde estamos parados. Estamos parados en la roca inconmovible de los siglos y sabemos hacia dónde vamos. Vamos a la nueva Jerusalén, a la patria celestial. Alabado sea Dios. Entonces se pierde la dirección divina. Oiga, al apartar nuestra mirada del Señor se debilita nuestra fe. Al apartar nuestra mirada del Señor hay un aislamiento espiritual. Lo que le mencionaba hace un rato. No tener la confianza de decirle: hermano, venga a orar por mí. Hermano, venga, ayúdeme. Un aislamiento. Y te haces a un lado, te aíslas. Y te haces allá. ¿Y sabe a quién le interesa que te partes así? A Satanás. A Satanás, a nadie más. Satanás nos mete pensamientos que ahí no te quieren. No, es que vos ahí no sos importante. No, ahí solo fulano es que es de renombre. Mentira del diablo. Aquí ni uno vale más que otro. Aquí nadie vale menos que otro. Aquí todos valemos la sangre de un rey. Vamos, levanta esa mano y da gloria a Dios. Lo que vale es la sangre de un rey. Aleluya. Ese espíritu de cobardía, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque hay gente que llega con esa cuestión a la iglesia y dice: no, que ahí solo a la familia tal. No. Hay gente en nuestra iglesia que se ha dado cuenta de que nadie vale más que nadie. Que al momento de una necesidad, de una emergencia, la iglesia se volca porque somos uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más sucede al apartar nuestra mirada de Jesús? Hay vulnerabilidad a las tentaciones. Mire, el enemigo es tan astuto que no crea que te va a poner la prueba hoy para que caiga más tarde. Te trabaja, te lleva despacito, poco a poco, debilitándote. De repente no vienes al culto en la semana, de ahí fueron 15 días, de ahí ya fue un mes, de repente no oraste para acostarte, no oraste para levantarte, de repente viniste al culto, pero no fuiste parte del culto, estuviste ahí, pero no abriste tu boca para adorar al Señor, y el enemigo va despacio. Si alguien tiene paciencia, ese se llama el diablo, y nos lleva poco a poco, debilitando, y cuando estamos débiles, ahí ataca. De repente vemos casos en la iglesia. Ven, el hermano pecó. A saber que se descuidó. Hay una vulnerabilidad a la tentación. Cuando estamos fuertes, la tentación puede llegar, pero nosotros lo mantenemos firmes. Pero cuando apartamos nuestra mirada del Señor, ahí empieza el problema. Oiga, cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, somos frágiles ante los ataques del enemigo. No ha tirado la flecha el diablo cuando ya estamos en el suelo. Amén. No ocupa mucho el enemigo para doblarnos. Mire, hay hombres que con una foto lo baja el diablo. A las mujeres con un piropo mal arreglado los doblea. Somos frágiles ante los ataques del enemigo. Somos frágiles cuando apartamos nuestra mirada del Señor. Pero cuando nuestra mirada está en Jesús, puede llegar la tentación que quiera, pero como estamos viendo a Jesús, no hay problema. Oiga, beneficios de mantener nuestra mirada en Jesús. Primero, nos mantenemos de pie. El apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en esta actualidad?
que anda vigilando los pasos del vecino, del hermano, que no caiga, que no tropiece, y descuidamos los nuestros. Cuidémonos nosotros, cuidémonos, guardémonos, vigilémonos. Si usted dice, por aquí me está ganando el enemigo ventaja, por aquí el enemigo me está ganando la batalla, voy a quitar esto, voy a evitar esto, porque hay batallas que se ganan corriendo. Amén. Hay batallas que se ganan huyendo. Segundo lugar, nos mantenemos fuertes. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, estamos fuertes, estamos vigorosos, con ganas de servir, de adorar al Señor. ¿Qué más? Nos mantenemos en victoria. ¿Cómo está, hermano? Viera que ni comí para venirme hoy. ¿Cómo está, hermano? Ay, Dios mío, viera que es que mal. Solo mal anda. Pero un creyente que está en victoria puede andar enfermo, no le voy a negar que no. Puede ser que toque así, no suenen las coras. Pero ¿cómo está, hermano? En victoria. ¿Por qué está en victoria? No es porque tenga dinero o porque tenga salud, no porque tenga bienes materiales, porque nosotros asociamos la victoria con los bienes materiales. La victoria está en tener a Jesús, a su Espíritu Santo moviéndose cada día en nosotros, alabado sea Dios. Entonces nos mantenemos en victoria. Aunque los vientos soplen fuertes, estamos confiados. ¿Se ha fijado usted que se levantan unas tormentas que parece que van a arrancar el techo de la casita? Que los palitos se doblegan y que casi se quiebran. Y uno dice, esta tempestad está terrible. Y pareciera que no va a pasar esa tormenta, pero en cuestión de un par de horas se ha quitado. Y empieza la calma. Las pruebas son de la misma manera. Puede hacer que las pruebas te estén arreciando esta mañana, este día, con todo. Pero mantente confiado en el Señor, porque las pruebas van a pasar, pero la presencia de Dios permanece para siempre. Vamos a darle gloria a ese Dios maravilloso. Gloria a Dios. Termino con esto. El pasaje que hemos leído muestra una lucha entre la fe y la duda. Entre la fe, a lo que nos enfrentamos todos los días nosotros. Todos los días nos enfrentamos entre la fe y la duda. Nuestra fe es que todo va a ser bien. Nuestra fe es que Dios va a bendecir y va a poner todo lo que haga falta. Pero la duda dice, ¿de dónde? La duda dice, ¿y cómo? No es posible, no puede ser. Y hay una lucha, gloria a Dios. Ahora, Jesús no solo salvó a Pedro, sino que también lo reprende suavemente. Hombre de poca fe. Recordándole, mis amados, que la confianza es fundamental para superar los obstáculos. Si no tenemos fe, no vamos a pasar esa prueba. Si no tenemos fe, no vamos a vencer las tentaciones. Pero si guardamos nuestra fe y nos mantenemos nuestra mirada en el Dios de los cielos, vamos a llegar a puerto seguro. Así que recuerde.